¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos con la ponencia de hoy. Ya sabéis que en el programa está la ponencia de María José Mas, que es ella, y luego tendremos una mesa redonda, ¿vale? El tema de las preguntas va a ser como ayer. Las que se os vayan ocurriendo las vais mandando al WhatsApp. Lo que pasa es que en lugar de ir haciéndolas cada poco tiempo, haremos como un par de parones para hacer las preguntas, ¿vale? Las que ayer dijo Javier, que las preguntas que yo no había leído, y la culpa es mía, si no se os contestó, que se las vamos a mandar y entonces él va a hacer un vídeo contestando a todas las preguntas que llegaron, ¿vale? Así que ya cuando eso esté publicado ya os lo haremos llegar. Y María José, pues ahora por presión, pues también nos contestará las preguntas. Y si no, bueno, nosotros intentaremos contestar a las que no se contesten públicamente. Bueno, recuerdo los cuestionarios, por favor, ¿vale? Los que no rellenasteis el de ayer, pues si tenéis un ratito lo hacéis ahora con el QR que aparece en el programa. Y al final del día de hoy, pues porfa, rellenad el de hoy, que al final para nosotros es importante, bueno, pues saber vuestra opinión. Como todos los años realizamos jornadas de este tipo, lo intentamos, pues es como muy importante saber vuestra opinión de cara a orientarnos para las siguientes, ¿no? Y bueno, y si lo han hecho mal, pues para criticar a los ponentes y esas cosas. Bueno, entonces ya os voy a dejar con nuestra ponente de hoy. Ella es María José Mas Salguero. Es neuropediatra, responsable del área de neuropediatría de la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla, muy bien, que es el hospital de allí de Tarragona. Es autora de diferentes libros, uno de ellos que es La aventura de tu cerebro, que es de lo que, digamos, también lo que lleva el título de la charla de hoy, y también de la página web Neuronas en Crecimiento, ¿vale? Entonces os dejo ya con ella, que es la importante, y bueno, eso, id haciendo las preguntas que os vayan surgiendo. No sé si ahora. ¿No? Ahora. Sí, es que como tiene así la tecla, digo que la importante no soy yo, lo importante sois vosotros, porque yo solo voy a transmitir lo que entiendo que os puede parecer de interés. Gracias, Patricia, y gracias a toda la Junta de Andar por haberme invitado hoy, y a vosotros por un sábado por la mañana, en vez de estar comiendo esas verduras ricas de por aquí, o no sé, lo que cordero, ternera, pues estáis aquí escuchando una charla que espero que sea de utilidad. Luego, si no lo es, por favor lo ponéis, porque si no yo, pues no sé lo que pueda interesar o no, ¿vale? Ya os he puesto aquí las preguntas, bueno, y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, lo he dividido como en 4 partes, ¿vale? Empezaremos hablando sobre quién es normal. Javier os preguntaba ayer que quién tiene un trastorno, yo os pregunto quién es normal. No sé. Ah, mira, ahí hay alguien normal. Es la excepción. Después intentaremos hablar un poco, como el neurodesarrollo es complejo, pues lo he dividido como en 4, bueno, en realidad 4 partes, ¿vale? La parte de sensorio-motora, que sería lo primero que aparece, la parte del lenguaje y la cognición y la parte de la conducta social. Evidentemente, como luego os explicaré, esto es un constructo mío, esto no existe así, simplemente es porque la complejidad me impide, bueno, mío no, es un constructo de la forma de explicarlo, la complejidad impide hacerlo de una forma, si no sería muy farragoso. Entonces, la pregunta primera es, o la primera aclaración es, primero, en esta charla, cuando diga cerebro, me voy a referir al encéfalo. En realidad estaré diciendo encéfalo. Lo que pasa es que encéfalo es un término como un poquito más técnico que da lugar a confusión. El encéfalo es todo el sistema nervioso central que está dentro de la cabeza, rodeado por hueso. Entonces, claro, eso incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, ¿vale? No tengáis susto, que no voy a entrar en mucha técnica, pero sí creo que es importante saber esto. El tronco del encéfalo, para que nos entendamos y muy brevemente, rige las cosas de dentro de las vísceras, ¿vale? Y está conectado con el cerebro y el cerebelo, o sea, es como el punto, el hub que dicen ahora, ¿no? El hub de unión o el punto de unión de todo el sistema nervioso central.
Después el cerebelo es lo que está detrás del cerebro y sirve sobre todo para el movimiento, pero también tiene funciones de lenguaje y de memoria y de aprendizaje. Lo digo porque, ¿vale? Y el cerebro, pues no tengo que explicaros lo que es el cerebro, es el órgano principal del sistema nervioso que tiene todas las funciones que se os ocurra que podamos hacer en un día, las conscientes y las inconscientes, vuestra tensión arterial, la postura que tenéis ahora, el calor que sentís, si me pongo la chaqueta. No sois conscientes, pero a lo mejor te pones la chaqueta y se te olvida porque lo has hecho por frío, o al revés, te la quitas por calor, ¿no? Entonces todo eso es, y como ya estáis intuyendo, aunque podamos decir, esta parte es más especializada en notar el calor, esta parte es más especializada en hablar, pero no funciona así, funciona como un todo. Y además a eso se unen los nervios periféricos, que son los que llevan la información a las extremidades pues, para poder moverse, ¿no? Bueno, entonces dicho esto muy breve, ya pensamos que lo primero es que el cerebro solamente está en los seres vivos que se desplazan. Las plantas, los vegetales no tienen cerebro, las rocas no tienen nada, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú te mueves, rápidamente el entorno cambia y entonces necesitas tomar información rápida del entorno, ¿no? Y con esa información hacer algo. Y el entorno es lo que hay fuera, pero también lo que hay dentro del cuerpo. Entonces, el cerebro, recordad que estoy diciendo el cerebro y quiero decir el encéfalo, si en algún otro momento es específicamente el cerebro lo diré, hace eso, recoge esas funciones y las analiza, ve lo que pasa y da una respuesta, ¿vale? Bueno, es así de complicado, así de sencillo como funcionamos. Entonces, la función principal del encéfalo, del sistema nervioso, no es pensar. Cuando lo pregunto a los niños me dicen pensar. No es moverse, no es lo obvio, sino es adaptarse. Como tú te mueves, necesitas inmediatamente adaptarte. Pero tan rápido como salgo a la calle y tengo que adaptarme, porque hace frío, hace calor, es distinto el ambiente interno que externo, ¿vale? Entonces, lo más importante es que es para adaptarnos. Aquí, en Tudela, si la charla la hiciera en Berlín, habría puesto no hago charlas en Berlín, la habría puesto en Berlín, ¿no? Y ahora, porque no vais lo mismo cuando no había WhatsApp que cuando hay WhatsApp. No es lo mismo quienes hemos aprendido a escribir en papel que quienes toman notas en un ordenador. Y muchos de los que aprendimos en papel, a lo mejor ahora tomamos notas en un ordenador o en el móvil, ¿no? Entonces, la adaptación es aquí y ahora, en este instante de nuestras vidas, ¿no? En conciencia. Y es un cerebro muy complejo, pero es el mismo desde hace 200 millones de años. 200.000 años, perdón. Y este cerebro pues, tiene unas características físicas que nos dan nuestra especie, ¿no? Tiene estas características. Hay un peso de una media de 1.350 gramos, o sea, 1,25 kilos, poco. La capacidad cúbica es de unos 1.200 centímetros. Tiene 86.000 millones de neuronas, esa primera cifra que es inabarcable. 86.000 millones de neuronas. Tú te asomas aquí en Tudela, en el campo, una noche estrellada y ves menos estrellas que 86.000 millones y te parece alucinante la Vía Láctea, ¿vale? Esas 86.000 millones de neuronas, que solo son el 15% de todas las células que conforman el encéfalo, el cerebro, el 15%, se unen entre sí, solo las neuronas, y forman 900 billones de conexiones. Cada neurona se une a 10.000 neuronas. O sea, a mí me explota la cabeza, a veces me confundo cuando lo explico y me equivoco porque las matemáticas rápidas no se me dan muy bien. Y hasta forman 160.000 kilómetros de conexiones. Si pusiéramos todas en línea, es la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Vale? Esto es para que entendamos un poco, así muy a grosso modo, la enorme complejidad que tiene esto. Y nuestra especie, que es Homo sapiens sapiens, pero no me cabe bien en la dia porque queda feo, por eso solo pongo Homo sapiens, tiene 200.000 años de antigüedad. Y yo cuando digo esto, digo, es que somos iguales que hace 200.000 años. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque los cráneos que hay de hace 200.000 años tienen las mismas características volumétricas y intuimos que por las improntas que dejan las circunvoluciones en el hueso, que eran muy parecidos a nosotros, ¿vale? Pero claro, ¿en qué se parece este señor?
que es un cazador-recolector de hace unos 40, 60.000 años, que se encontró en la frontera entre Austria e Italia, y que se parece este señor a este otro. Perdón. Que me gusta un poquito más, para gustos los colores, ¿no? Este señor es Jeff Goldblum, un actor que ya no está así, el pobre, pero sigue siendo muy guapo. ¿Vale? ¿En qué se parece de uno al otro? Pues en todo y en nada. Porque biológicamente sí son parecidos, pero lo que nos diferencia es la tecnología. ¿Vale? Entonces, la capacidad humana es la misma, pero tenemos algo más que no tenía, este otro se llamaba Otsil, que no tenía Otsil. Bueno, se lo han puesto los que lo encontraron, vete a saber cómo se llamaba. Lo que nos diferencia es la capacidad tecnológica, ¿no? Y esta capacidad tecnológica es lo que llamamos cultura. Hay, como sabéis seguramente, muchas de las primeras fábulas o de los primeros cuentos que se escribieron son de tradición oral, son previos a que apareciera la escritura y se han seguido transmitiendo. Es decir, hay una continuidad en nuestra cultura desde el principio de la especie, que una de sus características de esta especie nuestra es hablar, ¿vale? Entonces esa transmisión, creo que me voy muy lejos si no me coge, sí. Esa transmisión es una herencia tanto biológica, genética, como cultural. Y esa herencia doble es lo que nos hace las personas que somos cada uno de nosotros a día de hoy. Y evidentemente pues podemos pensar en la historia y nos volvemos un poco turulatos, ¿no? Porque de escribir o de hacer dibujos en una cueva, que por cierto es una cosa extraordinaria y maravillosa, si buscáis arte prehistórico, ese cerebro es igual que el mío. Bueno, yo no sé hacer eso, pero la forma de abstracción, la forma en la que pensaban, es decir, les limitaba la tecnología. Como seguramente, si nosotros, los que tenemos una edad, miramos atrás, nos damos cuenta que cosas que hacemos ahora no las hacíamos antes porque no teníamos la tecnología para hacerlas. Por ejemplo, hablar con nuestra madre si vive en otra ciudad por vídeo, ¿vale? O mi madre ver la tele. Cuando ya era niña no había tele. Y si vamos para atrás, pues siempre vamos encontrando estos cambios, ¿no? Y el cambio de nuestra época, y claro, estos cambios cada vez son más rápidos, más acelerados. El cerebro necesita adaptarse cada vez más rápido, porque la inteligencia artificial que está ahí y se utiliza, pues hace, ¿qué? 1 año y medio no se usaba nada. Y en cambio ahora todo el mundo usa la inteligencia artificial. Es decir, no, todo el mundo no, pero se utiliza mucho. Y vosotros seguro que tenéis un problema con esto. Los chavales hacen trabajos que dices, Dios mío, ¿y esto qué? Y además puedes poner, haz faltas de ortografía. Lo puedes poner. Entonces es muy difícil. Vale, entonces esta doble herencia es la que nos da la adaptabilidad. ¿Y por qué? Pues porque resulta que los seres humanos somos la única especie, junto con las cucarachas, que habita toda la superficie terrestre del polo hasta el Ecuador. Vale, lo de las cucarachas se me ha ocurrido, pero seguro que hay otros animales que también. Entonces, nuestra capacidad adaptativa es extraordinaria y en cada una de estas zonas generamos una cultura distinta. Y esa cultura también influye en nuestra forma de actuar. Es decir, para que el cerebro, el encéfalo, el sistema nervioso funcione, necesita un entorno y ese entorno hace un feedback continuo y lo modifica continuamente, ¿vale? Y esta enorme adaptabilidad nos viene porque nuestro cerebro, cuando nacemos, está absolutamente inacabado. A diferencia de otros mamíferos que nacen y a los media hora caminan, porque si no, como no son nómadas, no tienen un asentamiento. Bueno, algunos sí, pero hablo en general. Pues si no caminan, se mueren. En cambio, nosotros no. Nosotros nacemos con todas las capacidades posibles del ser humano, pero no están desarrolladas. Y eso, como las desarrollamos en un entorno, nos hace súper adaptables, muy adaptables, ¿vale? Un pequeño vídeo para descansar de mi voz, vosotros, no yo.
es la misma chica, niña, bebé. Dentro del útero materno no la filmó su padre, pero también sería la misma persona. Entonces, y ahí ya además hasta nos surge filosofía en la que no pienso entrar, pero ¿qué es el yo? Porque vosotros os acordáis de cómo erais cuando erais niños, pero no tenéis nada que ver con ahora, al menos yo no, vosotros imagino que tampoco. Vale, pues para que esto suceda, como he dicho, necesitamos esa doble herencia genética y ambiental. La genética nos dice qué podemos hacer. No podemos volar, no podemos detectar la temperatura de un ser, bueno, si está muy pegado sí, pero si está a 1 metro pues no lo podemos ver. En cambio hay reptiles que lo hacen, las serpientes lo pueden ver para ver dónde está la presa, ¿no? O los perros, por ejemplo, huelen muy bien y ven muy mal. O sea, el qué podemos hacer como especie nos lo da la genética. El cómo lo hacemos nos lo da... Ay, no me puedo ir, no llega, no alcanza. El cómo nos lo da el entorno, ¿vale? Entonces, en esa interacción entre las dos cosas surge lo que llamamos neurodesarrollo. Y decía Ramón y Cajal una frase que es muy bonita, es de un libro que puede leer todo el mundo, que se llama Reglas y consejos para la investigación científica. Y dices, Dios mío, ¿qué me está recomendando? Pues es un libro muy leíble de Ramón y Cajal cuando no era Ramón y Cajal, o sea, cuando no había ganado el premio Nobel. Y está muy interesante porque muchas de las cosas que dice son absolutamente verdad. Y una de las frases es esta, que está además en el Hospital Ramón y Cajal, si vais a Madrid y está en el hall grabado así tal cual. ¿Y eso qué significa? Pues que nuestro cerebro es plástico. Y plástico no es que sea de plástico contaminante, sino que tiene plasticidad. Eso es la capacidad de modificar su anatomía microscópica, que no macroscópica, la conexión entre las células a partir de las experiencias que tiene. Por eso antes os preguntaba, ¿quién soy yo? ¿O qué es el yo? Claro, como no tienes el mismo ambiente y te has ido modificando, pues sigues siendo tú, pero yo, por ejemplo, antes tocaba el piano de maravilla. No sé ni dónde está el la, o sea, se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque no lo hago, no lo uso más. ¿Vale? Y esa plasticidad, pues está desde el nacimiento, pero para bien y para mal va disminuyendo con la edad. ¿Y eso por qué? Porque cuando nacemos, como he dicho antes, no hemos desarrollado todavía ninguna de nuestras habilidades principales humanas o características, que serían caminar sobre las 2 piernas, hacer la pinza manual y hablar. Hay muchas otras. La música, contar un chiste, eso son habilidades propias de los humanos. Pero estas 3 les podemos llamar esenciales humanos, ¿vale? Y eso se hace en un entorno específico. Por ejemplo, comer con palillos es propio de culturas orientales. Y si tú lo aprendes de mayor, fatal, ¿no? Menos yo la primera vez que fui a comer a un restaurante chino no comí nada. Pedí un tenedor a los 3 segundos porque no podía comer. Encima, arroz, ¿no? Imposible. Pero cuando tú creces en ese ambiente, pues eres muy eficaz haciendo eso. Pero claro, si tú aprendes de mayor a comer con palillos o te vas a un sitio donde hay unas costumbres distintas, tienes que poder seguir adaptándote. Entonces, nunca desaparece esa plasticidad, pero sí disminuye con la edad. Y lo que te permite es, además de ser eficaz, es ser eficiente, las dos cosas, ¿no? Puedes ajustarte y estar en eso, ¿no? Esta gráfica me gusta mucho porque lo naranja sería la capacidad plástica y lo de abajo, y lo verde o azul, la capacidad que tienes tú de aprender. Porque plasticidad y aprendizaje podemos decir que son, entre comillas, sinónimos, ¿vale? Y abajo está la edad. Entonces, fijaros la capacidad plástica que hay en esa edad y la capacidad plástica que hay en la más cercana a la mía, que no os voy a decir cuál es, pero la podéis intuir claramente. Y la primera plasticidad le podemos llamar, por entendernos, plasticidad del neurodesarrollo, y la otra plasticidad del adulto, pero solo es para entendernos, porque es la misma plasticidad. ¿Qué pasa? Que como el niño todavía no ha construido la mitad de su cerebro, porque está inacabado, pues necesita esa plasticidad para construirlo. ¿Y cómo se construye un cerebro o un encéfalo? Pues se construye de abajo arriba, es decir, las partes más profundas, el tronco hasta la corteza, y de atrás adelante. ¿Vale? El tronco es lo primero que se acaba de cocinar. Después lo hace las áreas primarias, que son las áreas básicas más específicas para cada función, áreas motoras, áreas del lenguaje, áreas de, yo qué sé, la memoria, pero luego todas esas áreas se conectan entre sí, ¿vale? Y esa conexión entre sí, que además lo hace con las emociones, surge más posterior. Y lo último que se forma ya del todo es la capacidad analítica,
¿vale? El córtex es lo último que se forma porque es lo que está más arriba y lo que está más adelante es el córtex prefrontal, que es el que nos permite regular nuestra conducta, ¿vale? Entonces, además el neurodesarrollo tiene unas características y es que primero es que es secuencial, todo sucede, no importa dónde nazcas, todos los niños aprenden primero a moverse, después aprenden a hablar y a pensar de una forma lógica infantil y después aprenden a tener un lenguaje analítico y una conducta social de adulto, ¿vale? Si quieres hacer una foto, espérate un segundo que se acabe la diapo y te quedará mejor, más que nada para que tengas toda la información en la foto. Entonces, eso no funciona si no lo entrenamos. Si yo aíslo al niño y no le permito que aprenda el lenguaje, pues nunca va a aparecer el lenguaje. Entonces, hemos conocido historias tristes, ¿no? La otra cosa que sucede, que se llaman los periodos críticos, y es que mientras se están formando estas redes, es el momento idóneo para aprender algo. Por eso yo, si ahora quiero aprender ruso, como mis redes de lenguaje están cerradas, me va a costar mucho. En cambio, un niño pequeño, ¿no? El dicho ese, asombrábase un portugués de que todos los niños en Francia supieran hablar francés desde su más tierna infancia. Y de eso, pues, bueno. Entonces, lo primero que hace, y en esta diapositiva lo que intento hacer es muy brevemente explicar las cosas biológicas que suceden dentro del cerebro, ¿vale? Y cómo eso se traduce en una conducta, ¿vale? Entonces, lo primero que pasa durante el embarazo es que se forman esos 86.000 millones de neuronas. Nunca tendremos más. Luego sí, el adulto genera algunas pocas, pero es como las piezas de un coche. Pues te pones un cable y lo cambias, pero el motor, si cambias el motor, cambias de coche, ¿no? Eso sucede en la semana 16 de gestación, ya vamos a tener todas las células neuronas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Los 3 primeros años de vida, esas se van a conectar entre sí a la velocidad de 1 millón de nuevas conexiones por segundo. Esto lo voy a repetir varias veces. De manera que cuando acaba la infancia primaria, a los 10 años más o menos, vamos a tener ya esos 900.000 billones de conexiones y cuando llegamos a la edad adolescente, pues ya habremos cerrado todo, tendremos que tomar decisiones. ¿Y eso cómo se traduce en conducta? Pues en la primera etapa de la vida lo que tú aprendes es a regular tu conducta. Ahora tengo sueño, ahora tengo hambre, horarios, pues cosas básicas de parvulario, perdón por la palabra, de infantil. Luego aprendes a explorar. Como ya tienes autonomía motora y te puedes mover, pues entonces exploras tu entorno. Pero tu pensamiento es sensorio-motor. Y después aprendes a operar. Empiezas a tener una cierta lógica. Ah, mira, si tiene una cosa al suelo, se cae siempre. O mira, puedo empezar a pensar que 2 y 2 son 4. Pero claro, hasta que no me explicas que eso es en base 10 y no en base 3, no lo puedo entender. Y para eso ya necesito un pensamiento mucho más abstracto y analítico, ¿vale? Ahí sí que si queréis hacer una foto está acabado. Si no queréis, no es obligación, pero he visto gente interesada. Vale, entonces podríamos dividirlo en 2 grandes bloques. La etapa sensoriomotora, en la que las personas pues aprenden eso, a desplazarse motorizmente y a tener esas habilidades, y la etapa del lenguaje cognitivo-conductual, ¿no? No hablo de terapia, sino que mientras que el pensamiento en la etapa sensoriomotora pues no tiene lenguaje, aunque hablen, pero no hay un lenguaje propiamente dicho, en las siguientes etapas sí que hay un lenguaje. Y ese lenguaje es el que me permite, primero, analizar lo que comprendo, la cognición de lo que estoy viendo, y después la cognición y la conducta, en mi opinión, son indisociables. Es muy difícil disociar la cognición de una persona de su conducta, lo cual en el fondo es una verdadera ventaja, porque si tú observas la conducta, de alguna manera puedes inferir cómo es su proceso cognitivo o su manera de pensar. De alguna manera, te puede engañar, claro, pero una conducta, los niños no suelen engañar, los de primaria, luego ya, si no engañan, tenemos un problema, tienen que engañar. Los adolescentes, todos hemos engañado, no hay ninguno aquí, ¿no? Que... Vale, entonces, por eso digo que la conducta y la cognición van muy juntas, son muy difíciles de disociar. Y eso además hace que la capacidad, o sea, el entorno, fijaros en la postura del cuidador o del que está, ¿no? Primero el bebé está súper pegado a la madre o al padre o al cuidador principal o a los dos, no tiene por qué tener solo un cuidador. Después, ese cuidador ya lo lleva de la mano. Después apoya la mano en el hombro, porque ya puedes hacer muchas cosas. Un niño de primaria, ¿no? Un niño en el parque pequeñito, pues
Va al tobogán y la madre va detrás, o está el tobogán a 1 metro. ¿Vale? Poco a poco se va soltando un poco más, porque el niño cada vez es más autónomo, más independiente. Explicaba ayer Javier los temas del vínculo, cómo tiene que ser ese vínculo sano, ¿no? Que es precisamente esto, dejar que se aleje cada vez más con supervisión hasta que sea un adolescente, que también hay que vigilarlo, pero hasta que ya sea un adulto y dices, mira, niño, ya vete de casa, que ya tengo mis cosas que hacer, ¿no? Eso es un poco así, en 3 segundos, cómo es el neurodesarrollo. Y si lo vemos así como un poquito más, dijéramos, científico, si lo tuviéramos que definir, yo diría que es esto. Bueno, es igual, se me ha pasado la diapo. Diría que es el crecimiento anatómico y funcional, las neuronas que se van conectando, cómo se expresa eso funcionalmente a nivel eléctrico, a nivel metabólico, ¿vale? El crecimiento anatómico y funcional del sistema nervioso que se expresa a través de una conducta. Y la conducta puede ser, por simplificar, no, es imposible dividirlo, ¿vale? Puede ser motora, puede ser cognitiva o puede ser social. Pero difícilmente una conducta va a ser solamente una de esas 3 cosas. No existen las conductas puras, porque os he explicado que el cerebro actúa como un todo y está todo conectado. Es imposible hacer un acto cognitivo sin activar, bueno, hay actos cognitivos que no, pero es muy difícil sin activar una función motora. Y me dirás, anda ya. Pues yo cuando estoy leyendo no activo nada. Estoy quieto. Y os diré que es mentira. Cuando tú estás leyendo, si estás leyendo, yo qué sé, estaba montando en bicicleta y tú sabes montar en bicicleta, se van a activar tus áreas motoras que montan en bicicleta, aunque no estés montando en bicicleta. Hay un experimento muy bonito que se coge a la misma persona en un entorno exactamente igual, de luz, de temperatura, de todo, ¿vale? Y de distancia a un libro o a un texto. Entonces se coloca un texto en el que se pone, por ejemplo, es un día muy soleado, hacía muy buena temperatura, todo brillaba. ¿Sabéis lo que pasa cuando la enfocan a la cara y se le ve? Que las pupilas se le encogen y la temperatura es estable. La luz es estable, no es una reacción al entorno, es una reacción a la emoción que supone la lectura del libro. Y al revés, la misma persona le cambias el libro y pones, yo qué sé, era una noche muy oscura, que hacía no se veía nada, no había ni luna, y las pupilas se le dilatan. O ahora podría haceros un fastidio y deciros, pensad que chupáis un limón y todas vuestras glándulas salivales os va a llenar la boca de saliva, a mí también, voy a tener que beber un momento. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace el cerebro. Funciona así. Es muy difícil separar las conductas. Lo que pasa que, pues para explicarlo, tenemos que hacer esto porque somos humanos, ¿vale? Somos humanos y no podemos hacerlo de otra forma. Entonces, la expresión es lo mismo... Perdón, ¿qué he hecho ahora? Algo mal. Perdón. Lo siento. Es que no... Le he dado el primer botón sin mirar y claro, aunque tampoco veo mucho, pero... sí. Vale. Entonces, bueno, pues eso que os acabo de decir, ¿no? Puesto en la diapositiva, que también a veces me pasa, se me olvida lo que he puesto en la diapositiva, yo voy hablando, más o menos intuyo lo que es, pero... Vale, entonces, si lo ponemos así muy resumido, esto sería como un resumen de lo que os acabo de decir, pues sería la primera etapa en la que se forman las neuronas, en la segunda etapa en la que se conectan, en la tercera en la que ya se han establecido todas las conexiones y en la última en la que se mielinizan, que es como meter el bizcocho al horno para que cuaje, ¿vale? Evidentemente, y una vez más, esto es falso. No hay un punto límite en el que realmente sucedan estas cosas, sino que todo va sucediendo a la vez. Pero, una vez más, para explicarlo no puedo hacerlo de otra forma. Y a la primera fase yo le llamo anatómica, por llamarle algo, porque se construye la base material de donde van a suceder todos estos fenómenos cognitivos de todo tipo, ¿no? Conductuales. A la segunda fase le podemos llamar sensoriomotora, porque es cuando se desarrollan los sentidos y la motricidad. A la tercera fase le podemos llamar del lenguaje y de la cognición, porque aunque en la fase motora aparece el habla, ¿alguien se acuerda si alguien recuerda el primer recuerdo, y recuerdo es un evento, no una sensación, no el olor del jabón de mi abuela o la sopa en Navidad, o la música de los villancicos, sino un recuerdo con un evento? Casi nadie tiene un recuerdo
eventual de algo que ha sucedido, una historieta, antes de los 5 o los 6 años de edad. Y es porque aunque tú hables, en realidad ese lenguaje no está en la memoria, es un lenguaje operativo, muy, perdón la expresión, máquina expendedora. ¿Vale? Agua, pues vale, agua es que me vas a dar agua. Pero hasta que yo no tengo un lenguaje no puedo saber que el agua también está en un charco, es la de la lluvia, la de la piscina, la del mar, la de un río, la de la ducha. Y todo eso tiene distintas funciones, además, porque no me baño en el mar por lo mismo por lo que me ducho. Ni bebo agua o me lavo las manos o me la tiro por la cara cuando hace mucho calor en verano, ¿vale? Bueno, y la última fase, como digo, es la de ya se forman los circuitos, se estabilizan y uno toma decisiones, que es la adolescencia, que se equivoca mucho, pero por suerte acaba como a los 25 años, o sea, hay tiempo como para... Algún joven por aquí veo, bastantes jóvenes veo por aquí, de menos de 25, ¿no? Entonces, todavía podemos modificar nuestros errores, los podemos modificar toda la vida, pero en esa fase es cuando se va a formar la identidad de las personas. Pues tomas decisiones, entiendo que la mayoría sois docentes, ¿no?, en esta sala, entonces habéis tomado unas decisiones en la adolescencia o cuando sea de querer ser docentes. Y eso os hace muy fácil hablar con otros docentes. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro se ha formado profesionalmente como docente. Entonces, vuestra cognición está impregnada de eso, aunque no queráis. ¿Podéis cambiar y ser músicos? Sí. Se te olvidará lo de la docencia, si tienes un cerebro sano, se te quedarán muchas cosas, pero cambiarás y serás músico. Pero eso es muy fácil, antes de los 25 y después ya no, como os enseñado en la diapositiva primera, ¿no? Bueno, entonces, esto sería un poco el resumen en fotos, así como bonitas, ¿no? Y podemos poner unos límites de edad, pero que son falsos, una vez más. O sea, al nacer tú terminas la fase anatómica. Se supone que con el nacimiento ya has formado tu fase anatómica, pero como os he dicho, esto es solo para entenderlo. Y el recién nacido lo que está es adaptado a la vida intrauterina, ¿no? Del nacimiento a los 3 años, fijaros que el número de neuronas hemos dicho que no cambia, eso sería una corteza cerebral y las neuronas con sus conexiones, evidentemente es un esquema, y vemos cómo, el puntero estaba aquí, ¿no? Así. Vemos como los puntos estos son los cuerpos neuronales y son exactamente los mismos a todas las edades, pero lo que cambia son las conexiones que se forman, ¿vale? Porque las neuronas se empiezan a conectar entre sí tan pronto aparecen, ¿vale? Y lo hacen a esa velocidad que he dicho, 1 millón de conexiones por segundo. Después, y eso va aumentando de volumen, claro, pero lo hace a expensas de las conexiones, no a expensas de que aparezcan más células, ¿vale? Y a los 3 años lo que hay es una autonomía motora y después en esa autonomía motora empiezan a aparecer, se necesita llenar esas neuronas de conocimientos, que son los conocimientos culturales. En primaria, básicamente, lo que adquieres son los conocimientos de tu propia cultura. Cultura en el sentido, pues eso, que escribimos con un alfabeto y no con un ideograma como hacen los asiáticos y que tenemos una forma de comportarnos en nuestro entorno, ¿no? Pues los escolares de Tudela no aprenden lo mismo que los escolares de Segovia o de Cuenca o de Soria, que está aquí al lado, por decir sitios que están cercanos, ¿no? Y eso más o menos se culmina a los 10 años y luego aparece la revolución sexual o la adolescencia, que es cuando todo eso que estaba súper bien construido, pues va y se destroza. Se destroza total. Cambia todo. Cambia no solamente los circuitos, porque eso que os digo, no, pues aprendí latín, no me gustó, pues ahora ya no me sé nada, ¿no? Yo si me dices rosa, 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 y ya está. O sea, no me preguntes más porque no sé más, ¿vale? Y en su día, pues, bueno, yo lo aprobé con chuletas, pero no lo digáis. Pero me lo sabía, se supone, ¿no? Y entonces eso, pues, y además aparecen ahí las hormonas sexuales, es todo un lío horroroso. O sea, el cerebro se da como la vuelta como un calcetín, ¿vale? Y luego ya, pues en el adulto, pues ya las cosas parece que sean de otra forma. Vale, y si lo ponemos así como en anatomía, para que también nos quede más científico, pues lo primero que se mieliniza, ¿veis? Sería el tronco del encéfalo, que como sabéis estupendamente es esto de aquí. Lo siguiente que se mieliniza son las áreas motoras, que fijaros que incluyen el cerebelo, áreas visuales, las áreas primarias que me permiten explorar, y las áreas auditivas también, ¿vale? Se llaman áreas primarias porque son las que están más especializadas en estas funciones. Después aparecen lo que se llaman las áreas secundarias, que siguen estando especializadas,
en las funciones que las rodean, pues estos serían áreas secundarias motoras y auditivas, y estos serían áreas secundarias visuales, ¿vale? Y se van conectando entre sí. Como veis, aquí hay un vacío, es decir, claro que está conectado todo, pero esa conexión no es operativa, no funciona bien. ¿Y cuándo aparece que funcione mejor? Pues cuando ya se acaba de formar toda la corteza, y estas son las áreas ya de conexión de vías largas, que se llama, ¿no? Porque está muy lejos el área frontal del área occipital. En cambio, están totalmente conectadas a través de distintas... ¿Esto por qué lo explico? Pues porque creo que así se entiende mejor que si algo hay una disrupción en algún momento, pues va a haber dificultades en esto. Vamos a analizarlo un poquito más. Bueno, y luego una cosa muy importante. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. No importa si el desarrollo está bien o mal. Yo no puedo hacer... Si no tengo, no puedo hacer las cosas. Entonces, lo mismo que no se le pide a un niño de 3 años que entienda las guerras púnicas, tampoco a un adolescente, porque seguramente se va a aburrir como una mona, ponle algo, yo qué sé, bueno, iba a decir Juego de Tronos, pero eso ya es muy antiguo, algo así como, ¿no? Eso sí lo va a entender. Lo mismo que no puedes hacer eso, tampoco le puedes pedir a un niño con TDAH o a un niño con autismo que haga cosas que no puede hacer, porque cada uno hace lo que puede con lo que tiene. ¿Vale? Vale, entonces hemos dicho que era esto, ¿no? Un proceso de crecimiento anatómico y funcional. ¿Y qué os he dicho al principio de todo? ¿Que para qué servía el encéfalo o el cerebro? La palabra que he puesto. Para adaptarse. ¿Vale? Entonces, como cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pues cada uno se adapta en cada momento de la vida con lo que tiene. Y lo de adaptarse es muy importante, porque ahora todos vivimos cómodamente en un entorno muy seguro, pero la adaptación, depende de nuestra supervivencia. Y lo digo seriamente, si no estamos bien adaptados, sobrevivimos mal o nos aparece la enfermedad, el trastorno, la dificultad, la ansiedad. ¿Vale? ¿Y cómo nos adaptamos? Pues resulta que nuestro cerebro funciona por predicciones. Tú más o menos supones lo que va a pasar. Y si no sucede, y lo que sucede es algo gracioso, la sorpresa te provoca risa. Pero que lo que sucede es algo temeroso, lo que te provoca es pánico. ¿Vale? El cerebro predice lo que va a pasar, y esto es muy claro en la música clásica. Si os gusta la música clásica y la escucháis, veréis que te agrada porque sabes lo que va a venir después. Y hay pequeñas sorpresas, pero no hay grandes sorpresas. Y también pasa con la música moderna. El famoso Despacito tuvo mucho éxito por aquella cosa del canto horrible, despacito, ¿no? Y de repente te cambiaba el ritmo y dices, ¡ah! Y eso, que es una tontería, enganchaba a la gente y convirtió eso en un hit, en un éxito. ¿Vale? Y si tú, cada vez que hay un cambio en el entorno, no te puedes hacer ese cambio en la respuesta, no te adaptas bien, la fastidias. ¿Vale? Entonces, esa predicción tienes que hacer una nueva adaptación, que es lo que te permite tener o no una buena supervivencia. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que hemos dicho que todo eso surge ahí y de ahí sale el neurodesarrollo, ¿no? Y esto es lo que nos hace tan adaptables, pero a la vez tan vulnerables. Como nuestro cerebro está en constante formación, mientras no está todo bien consolidado, es más fácil que haya una agresión que destruya esa formación de sinapsis o lo que sea, ¿no? Y las experiencias... Perdón, creo que me he dejado una cosa. Perdón, ¿eh? No me la he dejado. Vale. Las experiencias que me van a modificar eso pueden ser positivas, ¿no? O pueden ser negativas. Explicaba ayer Javier, pues el abandono de un niño, pues las consecuencias que puede tener en muchos sentidos, ¿no? Y algunas de esas experiencias van a modificar nuestro ADN hasta el punto de que ese ADN luego va a ser heredable. Y a eso es a lo que le llamamos epigenética. Es poco frecuente porque no todo tiene que ser una experiencia muy heavy, positiva o negativa, pero existe, ¿vale? Y se modifica el ADN tanto si son positivas como si son negativas. Cuanto más temprana sea una experiencia, cuanto más intensa, más fuerte, ¿no? Yo qué sé, pues una desgracia horrible, tu padre tiene cáncer o meten a tu madre en la cárcel, yo qué sé, cosas muy traumáticas. Y cuantas más veces se repita esa experiencia, más probabilidades hay de que modifique tu conducta y de que modifique además tu genética. Muy bien.
Bueno, entonces, y luego la siguiente pregunta es, ¿y qué pesa más? ¿La genética o el ambiente? Bueno, es que son absolutamente indisociables, como llevo diciendo todo el tiempo. No pesa más uno que otro. Ni el qué pesa más, ni el cómo tampoco. Evidentemente, si tú tienes un defecto genético, va a cambiar tus capacidades o tus habilidades o tu forma de comportarte. Y como el entorno no está hecho, como decía ayer Javier, con puertas de 3 metros para que quepamos todos por él, pues eso es lo que te va a hacer que no vayas bien. Luego lo explico mejor. Y estos serían todos los factores que pueden influir, que seguro que hay muchos más, pero está así esquematizado en el neurodesarrollo. Unos son biológicos, que pueden ser... Espera, que os digo la foto cuando es. Unos pueden ser... De todas maneras, este gráfico está 80.000 veces en mi blog, que es eso que está ahí abajo. No es que quiera hacer propaganda, pero que lo vais a ver ahí también. Bueno, sí quiero. Lo vais a ver ahí claramente, ¿vale? Y luego hay una serie de factores exógenos que siguen siendo biológicos, pues por ejemplo un déficit de hierro, una anemia temprana, o por ejemplo un traumatismo, una infección, ¿vale? Son factores biológicos, pero son externos a la persona. Y luego hay una serie de factores culturales, psicológicos y socioeconómicos que van a influir directamente en el neurodesarrollo. Pero también, por ejemplo, las personas que viven en comunidades cerradas, ¿no? El mundo rural... Espera, que te aviso para la foto. El mundo rural, es que tendrás más información. Ah, bueno, que haga las que quiera, pero es por su comodidad. Cuando están en comunidades cerradas, pues que puede ser una isla, puede ser una zona montañosa o zonas aisladas geográficamente, las personas se emparejaban entre las mismas personas de su zona. Y acababa habiendo muchísima endogamia. Y la endogamia favorece que haya defectos genéticos en la transmisión de la información genética, ¿vale? Entonces, es un factor cultural o socioeconómico o psicológico. ¿Y por qué digo cultural? Pues los reyes, ¿no?, de Europa se casaban todos entre sí, los reyes de Navarra también. O sea, al final acaba habiendo uno que es un desastre y fastidia todo. Esto es así. Ya está. Y luego, pues, o por ejemplo, los pakistaníes, esto es una cosa que hay que saber, de ciertas zonas de Pakistán, por costumbre, cuando son del ejército, de la élite del ejército, el tío se casa con su prima, con su sobrina. Y esto, si sucede una vez, no pasa nada. Pero si sucede en los padres, en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos, pues como los reyes de Europa, al final hay un conflicto genético importante que hay que conocer por cuestiones culturales. Es decir, o si, por ejemplo, tú estás en un sitio en donde no tienes las posibilidades nutricionales o el acceso a la medicina normal, pues si enfermas va a ser más difícil que eso se restablezca bien. Es decir, los factores psicológicos, culturales y socioeconómicos también influyen en factores biológicos como la genética o también influyen en factores biológicos exógenos como es. Ahora es la foto. ¿Sí? Vale. Yo sé que es mucha información, pero como está grabado, se puede volver a ver. Muy bien. Entonces, ¿y qué más pasa con todo esto del neurodesarrollo? Pues que podemos encontrarnos con el desarrollo atípico. Vamos a ir ya un poco a lo que no es esperable. Vamos a llamarle atípico, por ser políticamente correcto. Pero es preocupante más que atípico. Cuando algo no está bien, nos preocupa. A todos, ¿no? En distinta medida, pero nos preocupa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fíjate, esto es una cosa que no vais a encontrar en los libros. Bueno, ha dicho antes Patricia que yo he escrito uno que se llama, otra vez propaganda, La aventura de tu cerebro, pero es que escribí otro que se llama El cerebro en su laberinto. Y en este otro explico todo esto que viene ahora. En PDF, en la web vale 4 euros. Yo no me llevo nada, no vivo de eso, ya os lo digo. A que haya escrito un libro o sepa cómo va esto, no me llevo nada, ¿vale? Pero me gusta escribir y por eso están escritos, no por mi beneficio personal, que no... Pero bueno, lo que os voy a decir es, si pudiésemos observar el desarrollo normal, normativo, más que normal, porque normal parece que sea opuesto a anormal, y no es que sea anormal, es
Cuando es atípico es el esperado en esas circunstancias biológicas de la persona y de su entorno, ¿vale? Si yo pudiese coger el desarrollo normal y lo pudiese ralentizar y mirar en un microscopio del tiempo lo que sucede, me daría cuenta que muchas de esas cosas que llamamos atípicas en realidad no lo son. Están presentes en el niño con desarrollo esperable, normativo, fluido, pero suceden tan rápido que no nos da tiempo a darnos cuenta de que están sucediendo. Por ejemplo, la literalidad. Todos tenemos una anécdota de un hijo, un sobrino, o que nos han contado de nosotros mismos de cuando éramos pequeños, ¿no? Y entendíamos las cosas literales. Os voy a contar una un poco heavy, así medio gore, para que se os quede más lo que quiero decir. Una niña viene a su madre y le dice: tienes el pelo ya muy largo, por ejemplo, me lo podía decir a mí ahora, porque tenía que habérmelo cortado, pero no me ha dado tiempo. Y le dice: vamos a cortarte el pelo, pero solo 2 deditos. Y ella: no, el pelo no quiero, porque no, 2 deditos no. Y llora, y llora. La madre: no, mujer, pero si no duele, no pasa nada. Que no, que no, que no. Total, que al final la convence, porque su madre va diciendo tal, y le dice: bueno, venga, vale, mamá, pero ¿qué 2 deditos? Claro, eso es una anécdota. La niña lo pasó fatal. Y es una anécdota, porque esa niña no tiene ningún otro problema. Era pequeña y lo entendía literal. 2 deditos, ¿me vas a cortar 2 deditos, mamá? Pero qué barbaridad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en el autismo. ¿Entienden esto todo el tiempo así? Imagínate qué susto, me va a cortar 2 dedos. Y además se quedan ahí con la idea y ya no escuchan nada más. Entonces y les parece todo horrible y lo pasan muy mal. Pero no es una conducta anormal. Es una conducta que ha quedado como quieta ahí, como que el niño que no tiene problemas enseguida, pum, desaparece, y en el niño con problemas queda perpetuada y va mucho más lento el neurodesarrollo, ¿no? Evidentemente esto no pasa en todos los neurodesarrollos, pero sí que pasa en la mayoría. Entonces lo que sucede es eso, y además sucede, ¿veis? Que se retrasa todo, o sea, sigue siendo lo mismo pero muy retrasado, y a veces tan retrasado que nunca aparece, ¿vale? ¿Y qué es lo que observamos en este tipo de desarrollo? Pues observamos, esto es lo que os decía de la ampliación, en el desarrollo, dijéramos, fluido, no fluido, tú ves como escalones, y seguro que como docentes también lo habéis visto. ¿Veis un niño que de repente un día dice: ¡buah! Pero si es que tenía muchísimas dificultades del lenguaje y de repente ha hecho ¡boom! Y ha explosionado, y dices, pero eso dura muy poco, y luego vuelve a estar mucho tiempo en esa fase del lenguaje explosionada, mucho tiempo, hace como un escalón así, ¿no? ¿Veis? ¿Vale? ¿Y qué pasa con él? O sea, mucho tiempo en una fase y de repente como escalones así, ¿no? Si solo comparas con el de un niño sin esa dificultad, claro, cada vez hay más distancia entre uno y otro, entre su evolución y la otra. Y seguimos ya usando la comparación de la edad. Eso es terrible. Es terrible para el niño, para su familia y para el docente. Inclusión, pues la inclusión es que a lo mejor no vayan con su edad, sino con su momento madurativo. No sé, esto lo lanzo como idea, no intento hacer política de educación porque no soy político, pero sí intento explicar las cosas y que la gente las pueda entender, ¿no? Entonces, claro, si a lo mejor en vez de ponerme con los de 7 años, cuando yo estoy con un lenguaje que estoy empezando a juntar 3 palabras en una frase, me pones con los que están haciendo 3 palabras en una frase, a lo mejor al modificar el entorno, a lo mejor me favoreces el lenguaje. Si me metes en una clase en la que están explicando las matemáticas, la resta y yo qué sé, lo que es un verbo y lo que es un sustantivo, perdona, si yo no sé decir tengo pis, ¿qué hago ahí? No, es que esto se incluye. Mentira, está excluido. Por más que le pongáis recursos, está excluido. Entonces, ¿por qué no lo incluyes en lo que toca? Como idea. Que igual es mala, no lo sé, ¿eh? Porque yo no soy docente, no pretendo decir, pero sí explicar lo que pienso. Eso sí que lo puedo hacer. Bueno, entonces esa distancia cada vez es mayor, ¿no? Y además lo que decía, este desarrollo atípico precisamente es bueno para entender el desarrollo típico, ¿vale? Bueno, y muy importante, lo mismo que uno hace lo que puede con lo que tiene en cada momento, yo no soy adivina. Puedo intuir que si veo un retraso y ese retraso va muy lento, el avance es muy lento, puedo intuir que va a seguir siendo muy lento, pero de repente puede haber una explosión y como las bolas de nieve, ¡buah!, lo que era un copito se acaba convirtiendo en una luz. No lo sé. Entonces yo no puedo detectar lo que aún no espero que suceda. No puedo detectar si un recién nacido va a hacer ecuaciones de segundo grado o no. No lo sé.
Si se va a aprender las banderas del mundo o no, vaya palo, ¿para qué quieres saber eso? Pero no lo sé. Para ir a concursos, supongo. Vale, entonces eso no lo puedo saber. Y lo que sí puedo saber es lo que os estaba diciendo. En vez de agrupar a los niños por el momento de edad, que nos vamos a olvidar de la edad, vamos a hacerlo por etapa de neurodesarrollo. Entonces, ¿en qué momento está? ¿Está en un desarrollo motor? Pues con los niños que hacen desarrollo motor. Es que es muy grande, tiene mucho tamaño. Pero si no, anda. Y ahí ya empieza la mayor complejidad, porque claro, hay niños que tienen problemas de motricidad, pero no tienen problemas cognitivos. Y al revés. Ahí ya lo dejo para la especialidad de la docencia. Yo no sé cómo se hace eso, pero ¿vale? Pero sí que es importante porque si no crea muchas frustraciones. Entonces, la alteración puede ser del qué o puede ser del cómo en el neurodesarrollo, o de los dos, que es más bien lo que va a suceder en la mayoría de los casos, ¿vale? Y eso le vamos a llamar trastorno. Y ese trastorno del neurodesarrollo, para los médicos, para los psicólogos, para cualquiera que se dedique a esto, para el docente, es un desafío. Porque la primera palabra que os decía ayer Javier, ¿quién está trastornado? ¿No? Y decíamos, ¿y cómo se define eso? Es muy importante definir las cosas. ¿Qué es un trastorno? Pues mi abuela decía que había perdido un día el autobús y eso le genera un trastorno. Eso seguramente aún se dice, es una expresión muy, ¿no? Uy, es que, mira, iba a hacer arroz y me he dejado el arroz. Pues vaya trastorno, ¿ahora qué hago? ¿Por qué? Porque eso que te da problemas, ¿no? El diagnóstico, ojo, si no sé no sé lo que es, ¿cómo para hacer un diagnóstico? Y si no puedo hacer un diagnóstico, ¿cómo para poner un tratamiento? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a perfilar un poco. Como decimos, es un problema, es una alteración, es una enfermedad, porque hay enfermedades que dan trastornos del neurodesarrollo. Otra cosa es que los trastornos del neurodesarrollo los podamos llamar enfermedad. Esto ya es filosofía de la medicina, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Podemos decir como cosa general que un trastorno del neurodesarrollo es cualquier expresión conductual, que le vamos a llamar síntoma porque nos da problemas, no porque queramos medicalizar, sino para simplificar el lenguaje, ¿vale? Que está vinculado o asociado a que esos circuitos que se tenían que formar se forman mal, o no se forman en el tiempo correcto, esperado, o pasa algo, ¿vale? Y a eso le vamos a llamar trastorno del neurodesarrollo. Y puede ser, ya digo, de origen genético o de origen ambiental, ¿no? ¿Problemas con esto? Pues muchos, porque resulta que, como os decía antes, y esto en la neuropediatría no sucede, los neuropediatras no pensamos así, pero el neurólogo de adultos sí, porque está formado así y es normal. Cuando el cerebro ya está estabilizado y se han formado todas sus funciones, pues decimos, esta es la parte que controla el habla. Si tienes un ictus ahí, dejas de hablar. Tienes un accidente vascular cerebral ahí, un infarto cerebral, dejas de hablar. Pero en los niños no. ¿Por qué? ¿Los niños hablan? ¿Los recién nacidos? No. Incluso cuando suceden ictus prenatales, como sería en el caso de una hemiplegia derecha, que lo que suele causar es una lesión en el lado izquierdo, donde la inmensa mayoría de las personas de esta sala tenemos albergadas las áreas especializadas en hablar, ese niño en teoría no debería de poder hablar. Y en cambio la inmensa mayoría hablan. ¿Por qué? Porque cuando nacemos hay zonas, esos esenciales humanos que os decía, que son tan relevantes para nuestro futuro, que el cerebro va a hacer todo lo posible por recuperar esa función que no tiene. No por recuperar, sino por desarrollarla. ¿Y qué va a pasar? Pues una cosa maravillosa, y es que los dos lados del cerebro pueden albergar el lenguaje. Y en los niños en los que eso pueda suceder, que no será en el 100%, y en los niños en los que se les aliente a hablar, va a pasar al otro lado. Va a tardar más, porque claro, si tenía que estar aquí y tiene que ir para el otro lado, pues tarda más, es como equivocarse en el desvío de la autopista. Llegas, pero tardas más, ¿vale? Pero eso desafía el método científico, neurológico, lo desafía totalmente, porque los niños con trastornos de neurodesarrollo tienen problemas del lenguaje, del movimiento, de la conducta, de la cognición, pero os he dicho al principio que todo eso es inseparable, no puedo separarlo fácilmente en una observación. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, busco características comunes. ¿Cómo puedo definir un trastorno? Pues un trastorno, lo primero, vais a ver que casi todos los trastornos son perogrulladas. Porque como no tenemos ni idea de lo que pasa, pues solo podemos hacer lógicas de perogrullo. ¿Vale? Entonces dice, trastorno del neurodesarrollo se inicia en la infancia, toma, claro.
si no le llamamos demencia o daño cerebral adquirido. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se ha formado y le hago un daño sobre lo que ya está horneado en el horno. En cambio, si se está formando, tengo opciones, ¿vale? Tiene que ser en la infancia, antes de los 25 años. Uy, ¿cuán largo me lo fiáis, don Sancho? No, normalmente se entiende mucho antes, pero es posible que surjan cosas. La esquizofrenia, por ejemplo, se considera hoy en día un trastorno del neurodesarrollo y aparece sobre los 18 o 20 años, porque todavía hay mucho por formarse ahí, ¿vale? Y puede aparecer antes y se puede detectar antes, pero es una cuestión que cambia con el desarrollo. Claro, el niño que os he explicado de la hemiparesia, si yo no le hago nada, se le quedará mudo, pero si yo le ayudo a hablar, pues seguramente hablará. El síndrome de Down. Yo tengo una amiga que tiene síndrome de Down, es un poquito más joven que yo, pero tiene una edad. Y porque sus padres se esforzaron, trabaja de recepcionista en un banco. Pero eso no era lo habitual en mi época. Se les metía en el fondo de la casa y era una vergüenza y de ahí no salgas niño que... ¿No? En cambio, casi no hay ningún síndrome de Down que no hable. Tiene que tener muchísimas otras enfermedades asociadas, cardiopatías, enfermedades celíacas, defectos inmunológicos, para que ese niño no hable. Porque como tiene más enfermedades y el cerebro lo controla todo, seguramente tiene más daño cerebral que otro. Y además, si tiene una cardiopatía, no respira bien, el oxígeno no le llega bien, se daña el crecimiento del cerebro. ¿Veis lo que quiero decir? Pero en cambio, la inmensísima mayoría de niños con síndrome de Down acaban estudiando una primaria, acaban comprendiendo cosas, depende, ¿no? También depende de su carga genética cognitiva primaria. Pero acaban haciendo cosas. En cambio, hace 40 años, no. ¿Qué ha cambiado? El entorno, la técnica, la tecnología. ¿Vale? Y lo mismo sucede, pues, claro, un niño que, no, es que tenía hemiparesia y no hablaba, pero ahora habla. Ah, pues ha cambiado. Ahora, eso sí, para hablar de trastorno del neurodesarrollo, el cambio siempre tiene que ser un avance. Si hay un retroceso, ya no es un trastorno del neurodesarrollo, es otro problema, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad metabólica, una enfermedad, yo qué sé, otra cosa, pero no es un trastorno del neurodesarrollo. Lo siguiente que tiene, es lo que os decía, siempre tiene que mejorar, y la otra cosa son las famosas comorbilidades, que esto también genera discusión, pero es muy sencillo de entender. ¿Qué es una comorbilidad? Pues una comorbilidad es cuando en una misma persona suceden varios problemas. Si hemos dicho que el cerebro lo controla todo, hasta las ganas de comer azúcar o la sed que uno tiene, pues entonces es fácil que si hay una lesión en algún sitio, sea visible o no la lesión, se alteren varias cosas. ¿Y eso es comorbilidad o es la misma morbilidad con distintas manifestaciones? ¿Vale? Bueno, esto ya es así como más técnico. Puede ser que suceda a la vez, puede ser que sean consecutivos esos trastornos, y a eso le llamamos técnicamente comorbilidad. Pero a mí no me gusta llamarlo así, porque, una vez más, lo mismo que no me gusta decir, no, es que tiene una edad mental de 2 años y tiene 17, esto es horrible. Porque si tú miras a ese niño de 17 años, le dices a su madre y a su padre, oye, mira, pero tú fíjate cómo estaba hace 1 año, o 2 o 3, mira todo lo que ha cambiado, ha mejorado muchísimo. Te estás diciendo lo mismo, pero su percepción y tú como docente dices, hombre, pues me voy a animar. Porque sí, claro, si lo veo como el síndrome de Down de hace 40 años, pues no le hago nada. ¿No? Bueno, quiere decir que la interacción es tan compleja como lo que os llevo explicando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es difícil de hacer. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y luego pasa otra cosa, que la estadística es muy dura, ¿vale? El 70% de las personas con trastorno en el espectro autista tienen algún grado de discapacidad intelectual. Mayor o menor, pero alguno. El 20% de las personas con parálisis cerebral infantil, que podemos decir que no es un trastorno, pero a mí me gusta incluirlo porque sabemos mucho más, las vías motoras son muy fáciles de seguir porque son muy estables, no son variables de una persona a otra, van por el mismo sitio, a diferencia de otras vías, y entonces me permiten estudiar mejor las cosas, y como médico y yo no soy científica, yo no investigo, pero me parece una fuente de información súper importante. Y en cambio, cuando tenemos PCI ya decimos, es una PCI, no, pero si tiene autismo, pues vamos a mirar las PCIs con autismo, qué daños tienen y si podemos inferir algo de esta información, no lo sé, ¿no? Pues el 20% tienen también discapacidad intelectual, pero es que además la epilepsia, que es otro gran indicativo del trastorno, porque la epilepsia es cuando las conexiones no van bien, no van fluidas y descargan cuando no toca. Si estamos diciendo que los circuitos no están bien, es muy fácil que haya epilepsia. O si no llega a haber epilepsia, es muy fácil que haya una alteración en el electroencefalograma, que es la prueba que me permite ver
si hay alguna alteración eléctrica. Pues fíjate, epilepsia o alteración eléctrica, que no epilepsia, la tienen el 25% de las PCIs, sí que tienen epilepsia, y en el TDAH el 25% de las personas con TDAH tienen alteraciones en el electroencefalograma. No llega a haber epilepsia, pero hay alteraciones. Hay cierto tipo de epilepsia, como la que se llama epilepsia de puntas centrotemporales, antes llamada epilepsia rolándica, ¿vale?, que es súper frecuente en la infancia. Tiene un pronóstico bueno, acaba desapareciendo con la edad, no hay que tratar, o sí, dependiendo del número de crisis, pero desaparece con la infancia. Luego, seguramente, lo que nos está indicando esa epilepsia es que hay algo más, y suele estar asociada a problemas. ¿Vale? Además, otra cosa estupenda es que casi todos los TDAH, casi todas las dislexias puras, o no puras, casi todas las dislexias tienen TDAH. Y una muy importante parte de TDAH, diría que un 30%, tienen dislexia. Al TDAH, si le mejoras la sintomatología, se le mejora la dislexia directamente. Luego, eso no sé si era dislexia o inatención. En cambio, la dislexia de verdad también se le mejora el TDAH, porque igual desaparece la ansiedad que se confunde con TDAH, ¿vale? O sea, porque... Y todo eso son cosas que pasan. Entonces, bueno, pues tenemos ahí dificultades para definir y dificultades para diagnosticar. ¿El qué? Ah, vale. ¿Y cómo diagnostico? Porque encima, claro, estoy diciendo que en cuanto tengo una cosa, cuando tengo un signo de algo que tengo, le quito de ahí, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial, como veis por lo que os acabo de poner, es muy difícil. Especialmente hay un caso muy típico de esto, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje y el autismo. Es muy difícil hacer una diferenciación y muchas veces no sabes qué es antes, si el huevo o la gallina. El niño tiene autismo porque como nunca desarrolló una buena comprensión, no puede hacer una buena abstracción y acaba teniendo una conducta rígida porque su lenguaje, que es lo que nos permite ser flexibles, no es flexible y entonces tiene sintomatología autística, o ya tenía un autismo y eso condiciona, no lo sé, eso es filosofía. ¿Qué me importa a mí? Yo que quiero es ayudar a ese niño. Vale, filosofemos, no importa, venga. Y mientras tanto vienen los turcos y invaden Constantinopla. Estamos ahí pensando en el sexo de los ángeles, ¿no? Y mientras tanto, pues no. Y luego, la otra cosa es que como no hay marcadores biológicos, porque si no por definición lo sacamos de aquí y lo ponemos en síndrome de Down, el síndrome de Down puede tener autismo, puede tener TDAH, de hecho lo tiene muchas veces. Puede tener discapacidad cognitiva, es una de las definiciones. Algunos no tienen discapacidad cognitiva grave. Pero no hay un marcador biológico. En cuanto lo hay, ya le llamo otra cosa. ¿Vale? Y además, todos los de esta sala, todos tenemos algún síntoma de un trastorno del neurodesarrollo. Pues a algunos les genera ansiedad, sin llegar a ser un TOC, que es que estoy viendo todo el rato ese papel, quítalo de ahí, por Dios, que es que hasta que no esté recto así, no atiendo a nada más. Eso no tiene por qué ser patológico. O sí, no sé, eso es una discusión que podemos tener con Javier, que opina un poco lo contrario. Pero hay que tener distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, esos síntomas están presentes en las personas, vamos a llamarles neurotípicos, pero sin dificultades, ¿no? Y luego lo que os he dicho de los límites imprecisos, según cómo lo mire, es un trastorno del desarrollo del lenguaje, es un TEA. No lo sé. Vale, entonces el diagnóstico es mega difícil. ¿Qué hacemos? Pues dicen, no, por debajo de lo esperado en su momento, lo que os he explicado antes. ¿Y qué es por debajo de lo esperado? Yo qué sé. Vamos a ver aquí, por debajo de lo esperado. Pues bueno, lo que explicaba ayer Javier, ¿no? De la distribución normal. Cuanta más gente hay en un punto, más esperado es. Pero esto a lo mejor es perfectamente normal o súper no normal. Mientras que si hablamos de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor estás aquí, pero claro, esto te hace más raro que la leche, perdón. ¿No? O al revés. Entonces, no sé. Claro, cuando estamos hablando de tensión arterial o de glucosa en sangre o de anemia, es muy fácil contar hematíes o gramos de glucosa por decilitro de suero o tensión arterial. Es muy fácil. Y hago una curva y me sale. O la típica cosa de la temperatura. No, yo es que siempre estoy a 35, pero si estoy a 36,5 es como está a 38. Pues será verdad en esa persona, no lo sé. Pero en la media el médico te dice, ¿pero qué vas a tener fiebre si tienes 36,5? Ya, pues es que yo soy como un anfibio, o sea, normalmente estoy a 35, 38, 36,5 para mí es como para ti 38. Me encuentro mal, pues hazle caso.
Y si te tomas un analgésico o un antitérmico, ¿te encuentras mejor? Sí, pues tómatelo. ¿Qué más da? Bueno, a ver, estoy aquí, no da igual, pero... ¿Vale? Entonces, la definición de un trastorno de neurodesarrollo, que es de este señor, que era un pediatra inglés muy influyente en nuestro campo, cuanto más lejos de la normalidad esté un niño, más probable es que tenga un retraso. Es del siglo pasado, por eso dice retraso, ¿vale? Un problema. Jolín, ¿no te digo? Pues así cualquiera es neuropediatra. ¿Tú estás muy grave? Sí, tienes un problema. ¿Tú estás muy grave? No, pues no tienes. Ya está. Hemos acabado. Y esta es la diapo que hay que ver. Si yo os muestro esto y hago una metáfora y digo, esto es un encéfalo. Esto es el encéfalo, ¿no? Y entonces ahora digo, bueno, como voy a observar el encéfalo, voy a ver, digo, mira, esto de aquí es el sensorio, los órganos de los sentidos. Y esto de aquí es el sistema motor, lo sensorio-motor. Ah, muy bien. Esto de aquí es la cognición, cómo yo interpreto lo que me llega por los sentidos, y esto es el lenguaje o el habla, lo que suelto por la boca después de haber pensado. Y esto es mi conducta social. Ah, esto es el cerebro. Bien. Y todo eso, dices, perdón, ahora voy y lo voy a poner así. Y a todo lo que voy a estudiar los trastornos. Dice, y eso es, el orden en realidad es eso, y esto es un puñetero caos. Y parece que era al revés. Porque estamos intentando clasificar con ojos humanos, científicos, lógicos, analíticos, algo que la naturaleza ha hecho de otra forma. Esa es la diapo que te decía Jesús. Mola, ¿eh? ¿No la entiendes muy bien? Joder, pues sí que me he enloquecido. Yo creía que era maravillosa y va y no. O sea, claro, los seres humanos no coges una planta y dices, una planta, y no piensas nada, pues qué bonita, o qué. Y su planta hace sus cosas, coge el CO2 y lo convierte en oxígeno, coge la luz y la convierte en energía, y eso tú pues pues tú lo ves y ya está, pero no piensas más. Dices, qué bonita la planta, qué bien crece, mira, tiene pulgón, le voy a echar algo. No sé, no tengo ni idea de plantas, ¿vale? Pero llega un científico y dice, pues estas hojas son, no sé cómo se dice, trifolia y caduca y perenne y lo empiezas a organizar así. Y resulta que cuando lo analizas más, resulta que, bueno, hay unas plantas, me lo voy a inventar, hay unas plantas que en un clima son perennes y en otras tienen hojas caducas. Dice, pues, entonces es una planta perenne, de hojas perennes o de hojas caducas. No, es que hay unas plantas que, los pimientos me contaban ayer, ¿no? Si los pones al sol, pican, y si los pones a la sombra, no. Pero no son pimientos morrones igual. Dice, sí, pero cambian. Vale, entonces, ¿qué los pongo? ¿Los clasificados de los que pican o de los que no pican? No sé, tú ponlos en los que pican porque estos pican. O sea, estamos intentando, ahora sí se entiende un poco mejor. Vale, gracias. Estamos intentando clasificar esta bonita hoja natural y el encéfalo lo dividimos así para poder entender algo. Y a cada uno de los... Dice, no, cuando tienes muchas dificultades sensoriomotoras, tienes un problema motor. Ya, pero es que mira dónde está el problema motor. Está sustentando además el lenguaje, está sustentando la conducta social. Entonces, si me lo quitas de ahí, no es verdad que solo tengas un problema motor. Cuando veáis la palabra trastorno en un escrito de un médico, es que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. O sea, llevo 1 hora y pico hablando y no tengo ni puñetera idea. Es fantástico. Y encima me escucháis y os creéis lo que digo. Es maravilloso. Entendedme lo que quiero decir. Os transmito lo que sabe la medicina, que como veis no es mucho. Entonces, cuando los padres me vienen y me dicen, no, es que, doctora, que es que el niño tenía autismo y ahora me dicen que además tiene TDAH. Y además tiene dislexia. Y además tiene trastorno de la conducta social. Digo, ¿qué tiene? Digo, pues mira, no tiene 30 cosas, tiene una. ¿Y qué cosa tiene? Pues mira, ¿qué tiene? ¿Síntomas motores, síntomas cognitivos, síntomas de conducta social? Pues tiene esto. Le he hecho pruebas y salen todas bien. Bueno, no tengo un microscopio, no puedo sacar el cerebro del niño, analizarlo, y aunque pudiera, porque esto a día de hoy no se puede saber, y ver cómo están sus circuitos, a ver cuál está bien, cuál está mal. Jolín, si nos miramos unos a otros y los que os conozcáis entre vosotros, cada cual con sus cualquerías, ¿no? O sea, quiero decir, no habrá 2 circuitos cerebrales iguales. Entonces, ¿cuál es la norma del circuito cerebral?
Hombre, pues más allá de una macroscopía, es decir, de lo que yo veo en un cerebro con su forma normal, no puedo saber, porque igual tener ahí un circuito no sé qué no es patológico. Si la conducta no es patológica, entre comillas lo de patológico, ¿vale? Si no se ajusta a lo que espero, vale. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues mira, para empezar, ¿y por qué le pasa? Pues me da igual. ¿Cómo que te da igual? Hombre, me da igual para lo que voy a explicar ahora, ¿no? Me da igual si lo que ha pasado es una causa genética, un problema metabólico, una infección, un tóxico, que no le llega el oxígeno al cerebro, un traumatismo, o que no tengo ni puñetera idea de por qué le pasa. La cuestión es que cuando yo observo esta conducta, a ver, resulta que lo llamamos clínica, que viene del griego kliné, que es muy bonito porque significa inclinarse en la cama del enfermo. Reclinarse, clínica, es lo que yo observo que me dice el enfermo. Hablo en términos clásicos para que nos entendamos, ¿no? Ya he dicho que trastorno es que me supone un problema, no es una enfermedad en el sentido clásico. No es tengo fiebre y una gripe y cuando se me pase ya no estoy enfermo, ¿vale? Entonces, lo que tú observas se llama clínica. Y la clínica viene de lo que te explican y de lo que tú objetivas que sucede. ¿Me duele la cabeza? Pues me tengo que creer, porque yo no estoy en tu cabeza. Tengo fiebre, te pongo el termómetro y a menos que seas anfibio, pues digo, sí, es verdad, tienes fiebre, ¿no? Pero es un poco para que la subjetividad no interfiera en la buena práctica médica. Entonces, tú puedes observar cosas motoras, puedes observar cosas de la cognición, puedes observar cosas de la conducta social en el sentido de cómo respondo al entorno y además podemos encontrar eso que te digo, ¿no? A nivel médico, pues hago una prueba y le salen cosas. Vale, pero es que resulta que hemos dicho que durante el neurodesarrollo esa plasticidad que va disminuyendo con la edad cada vez es más eficaz, cada vez va disminuyendo más, pero modifica el cerebro. Entonces esa clínica no va a ser estable, no va a ser siempre igual. Y además, si os fijáis, esto va con el tiempo que pasa, ¿no? Primero las acciones motoras, luego las cognitivas, la conducta y los signos están siempre. Entonces esto lo vamos a ordenar de otra forma. Vamos a poner así. Y vamos a hacer como una especie de patologías así insignia, ¿vale? Para que entendamos lo que quiero decir con cada uno de estos trastornos. El trastorno de la conducta motora, pues podemos, bueno, para que sea un trastorno tiene que tener un problema, tiene que darme una repercusión, que puede ser en la salud, en el niño académicas, en el adulto pues serían laborales, por ejemplo, y sociales, familiares, del entorno del juego, de lo que sea, ¿no? Si no me da estos problemas, pues yo personalmente prefiero no hablar de trastorno, porque si no te trastorna, ¿qué pasa? Que habrá problemas que a medida que tu entorno sea más exigente, tu forma de ser te puede dar trastornos que en la infancia no te daban. Entonces, por eso se diagnostican de adulto muchas cosas, porque el entorno del adulto es súper exigente, el del niño de primaria no. Y puede estar sustituyendo esas dificultades con otras formas de actuar, ¿no? Bueno, pues para hablar de trastorno motor vamos a coger como paradigma o como insignia la parálisis cerebral infantil, que se define por un trastorno de la postura, del tono y del movimiento permanentes. Nunca van a desaparecer, ¿vale? Pero es que resulta que las personas con PCI, siendo con su patología o sus signos o su sintomatología o su clínica fundamentalmente motora, pues también pueden tener problemas de conducta, también pueden tener un signo que sea una cabecita más pequeña, también pueden tener convulsiones, alteraciones del electro, problemas en la cognición. Una vez más, aunque yo lo use como paradigma, se diluye en todo lo demás. Vamos a coger el autismo como paradigma de la cognición y el lenguaje, porque su núcleo es que tengo un lenguaje insuficiente para lo que yo necesito y que además, aunque sea muy rico y muy bueno, es muy poco flexible y entonces me da problemas sociales, ¿vale? Pero es que resulta pues eso mismo, que da problemas de lenguaje, que sería quizá, de hecho, antes las personas con TEA les diagnosticábamos de discapacidad cognitiva, de retraso mental. Y ahora casi nadie tiene un diagnóstico de retraso mental. Yo que tengo ya una edad y peino canas, aunque no se note, pues he visto eso. He visto como en el principio de mi carrera había una proporción de personas con discapacidad cognitiva muy alta que han ido desapareciendo y han sido sustituidas por autismo. ¿Eso es lo que significa? Que le hemos cambiado el nombre, pero que era lo mismo. ¿Vale?
Entonces, y se caracteriza por estas tres cosas, que son un lenguaje que dificulta la sociabilidad o la comunicación social y además, como tiene una capacidad muy poco flexible, es muy poco flexible en sus cosas, se focaliza tanto que solo le interesa aquello y hasta que no llega al fondo de la cuestión no cambia de asunto. ¿Vale? Y eso le da problemas sociales también, claro, porque si están hablando de TikTok y se pone a hablar de fútbol porque es lo que le gusta. Y también hay convulsiones, alteraciones en el electro, alteraciones en el tamaño de la cabeza, por ejemplo, ¿no? Alteraciones en el sentido de que se sale de la norma. Y luego está el TDAH, que sabéis más que yo seguramente, porque todos en esta sala tenéis un interés especial en el TDAH, ¿no? Bueno, ya lo dudo, perdón. Entonces, es broma, es broma. El TDAH se caracteriza por una dificultad en la atención, por una dificultad en la contención del movimiento y, por tanto, por una impulsividad en mayor o menor medida, ¿no? Pero también, claro, si no estoy atento, pues parece que pueda tener problemas cognitivos. Si no estoy atento y altero la clase, pues al final... Y tienen también muchas veces, y lo sabéis muy bien, problemas de coordinación, problemas motores. Se caen, van llenos de golpes. Digo, tú no lleves a tu hijo a urgencias, que te llaman a servicios sociales. ¿No? Porque llevan muchas veces... No, que se ha roto un brazo, se ha roto la cabeza, lleva las rodillas peladas. Hombre, que tiene un TDAH, porque nadie se lo ha dicho. ¿Vale? Y lo mismo, es decir, todo esto pues nos sale así un poco. El diagnóstico, pues, ¿qué hacemos? Porque he dicho trastorno, no tenemos ni idea. Pues ¿cómo hacemos? Porque algo tenemos que hacer. Es que en el informe, doctora, me piden que pongas que tiene algo. Y ya, pues es que no sé lo que tiene, porque soy honrada y sincera. Tiene un trastorno, es decir, no tengo ni idea de lo que le pasa. Estoy exagerando. ¿Y qué hago? Pues me baso en la clínica. Dice, bueno, pues tenemos dos grandes... Hay muchos más, pero a día de hoy tenemos dos grandes grupos de clasificaciones de los trastornos. Uno es el de la Academia Americana de Psiquiatría y el otro es el de la OMS. Resulta que ambos empezaron hace muchísimo tiempo. Pues el de la Academia Americana de Pediatría en 1952 y el de la OMS en 1948. Y resulta que hasta la última edición de todas no se han puesto de acuerdo en que sea lo mismo. Es decir, hasta el año 2015, que es la última revisión del DSM-5, si cogías uno u otro, diagnosticabas una cosa o diagnosticabas otra. Pues vaya, eso es lo que se llama consenso, que en ciencia quiere decir no tengo ni idea y vamos a ponernos de acuerdo para poder seguir estudiando, pero no tengo ni idea. ¿Vale? Lo que pasa es que efectivamente necesito un diagnóstico, lo necesito. Por favor, dame algo, porque encima, claro, no me voy a basar en mis subjetividades. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Pues nada, le pongo así, necesitamos estos criterios y los usamos por convenio, pero no son así. La naturaleza, la rama de pino, es un pino, ¿no? Lo que os he enseñado. No sé a qué sea. O un abeto. Ahí me dicen que igual es un abeto. ¿Ves? Es que no tengo ni idea. Gracias. Bueno, pues entonces el diagnóstico pues es así. Y si llevo ¿qué hago con el tratamiento? ¿Cómo se tratan los trastornos del neurodesarrollo? No os preocupéis que estamos ya llegando al descanso. ¿Cómo lo trato? Pues bueno, que hemos dicho que hay una alteración que puede ser de origen genético, de origen ambiental, y esto lo voy a llamar, en realidad, lo de cerebral aquí sería encefálica, ¿vale? Pero por lo que os he dicho al principio, además no cabía y quedaba muy fea la diapositiva, queda más bonito cerebral. Entonces, todo eso que tenemos que hacer, de la combinación de esos síntomas, hago yo, pero ya intuimos que ese niño que tiene TDAH, dislexia, rasgos autistas, yo qué sé, conducta, trastorno negativista desafiante, ya intuimos que en realidad tiene un solo problema, que se manifiesta en distintas áreas de conducta motriz, de conducta cognitiva o del lenguaje y de conducta motora. Los psicólogos saben bien que cuando hablamos de conducta hablamos de lo que se puede observar, no de la conducta estrictamente como comportamiento, sino de lo que se puede observar, ¿no? Vale. Bueno, entonces a eso le llamamos síntomas, lo cual no quiere decir que sea un trastorno, no quiere decir que sea una enfermedad, pero es porque necesitamos hablar. Si estamos todo el día intentando no ofender a nadie, que yo no lo pretendo y quien lo piense pues se equivoca realmente, pero es que al final se interrumpe tanto la conversación que no podemos decir las cosas que queremos transmitir, ¿vale? Entonces yo a eso le llamo síntomas, pero podemos llamar características, rasgos de persona, como queráis.
pero por abreviar y no por medicalizar, yo le llamo síntomas, porque me dan problemas y me trastornan mi fluir normal. Y muchas veces, y si no, no es un trastorno, me causan enfermedad, problemas de salud, problemas de adaptación social y problemas de conducta, ¿vale? Vale, entonces, como el ambiente y la experiencia es lo que lo modifica, pues lo que vamos a hacer, hemos dicho que esto era el caos, ¿no? Bueno, creo que no está aquí, pero es igual, lo adelanto, hemos acabado la primera parte. Lo que vamos a hacer es modificar el ambiente y la experiencia a la altura de ese niño. Lo vamos a poner en qué momento madurativo está. Puede saltar, vamos a hacer un símil con una persona que aprende a saltar vallas. Yo no puedo saltar una valla, yo puedo correr, pero cuando llego a la valla hay una técnica especial, yo no tengo ni idea. El primer día te pones a saltar vallas, va, te pongo aquí una pista de vallas, venga, va, ahora corres y saltas vallas. O sea, yo corro y las llevo todas por delante y ya está, ¿no? En cambio, si me dicen, como sea, que no sé cómo es, mira, a mí vas a saltar un escalón y se hace así, con esta forma, pues el escalón. Y cuando ya domines eso, te pongo otro más alto y otro más alto, hasta que al final puedo saltar una valla. Y luego, cuando ya puedo saltar una valla, tantos pasos y saltas otra, ¿no? Pues eso es modificar el ambiente. ¿Tú qué puedes hacer? Esto. Pues te pongo en mi entorno familiar, en mi entorno social, en mi entorno docente, académico o escolar, lo que puedes hacer. Y eso se llama atención temprana. La atención temprana es, primero, una fase de detección del problema. ¿Qué le pasa al niño? Porque tiene 18 meses y no dice ni sándwich mixto. Bueno, en realidad es agua, pero para comprobar que estáis dormidos, porque vamos a ir a por el café ya. Entonces, ¿me voy a poner a ponerle cosas así? No, pero tengo un problema. Pues vamos a ver qué pasa. Lo envío a alguien que me diga si ese problema tiene una solución con fármacos. No, mira, es que tiene una anemia increíble o tiene un hipotiroidismo. Ahora le doy hormona tiroidea o le corrijo el hierro en sangre y ¡pum! Por ejemplo, ¿no? O no, es que tenía ausencias, le trato las ausencias y ya está bien. Luego eso da otros problemas, pero bueno, ¿vale? Eso es lo primero que hace la atención temprana, detectar. Lo siguiente es intentar poner un diagnóstico y cuando tiene tratamiento farmacológico o un tratamiento que cura la causa, evidentemente ponerla. Y cuando no lo tiene, hacer atención temprana, que es esto que os digo. Y lo siguiente es prevenir. Si resulta que tiene una causa genética y es prevenible, en el sentido de sé lo que es y puedo dar un consejo genético, pues lo doy. Si resulta que esa causa genética me causa un infarto o una parada cardíaca con 40 años porque va asociado a una alteración del corazón que surge a los 40 años, pues a los 39 le voy a hacer un electro y voy a ver cómo está eso. ¿Vale? Es decir, tiene 4 fases: detección, diagnóstico, atención temprana en sí misma y prevención. Es súper importante la atención temprana. Y no solo se hace en el centro de atención temprana o como sea en cada comunidad autónoma, se hace continuamente en casa y en el colegio también. ¿Vale? Y ahora sí, preguntas antes de un pequeño café. ¿Tenemos preguntas, Patricia? Ay, madre mía. Ahora es cuando tiemblo. Ah, bueno. ¿Eh? Ha sido muy clara, bueno. Ah, no sé. Yo espero que se haya entendido lo que quería transmitir. Vale. No, es que no sé si luego vas a hablar más. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé cómo... Bueno, si lo voy a hablar te digo no, que lo voy a hablar. Vale, ya está. Correcto. Venga. Alguien pregunta por cuando más de una persona ha puesto cuando te dicen que lo que tienes es un retraso madurativo. Ah, muy bien. Claro, pues esa es la gráfica esa que he puesto de los escalones, ¿no? Que muchas veces, pues por la razón que sea, eso va más lento, pues porque especialmente sucede con el tono bajo y sin nada más. Tono bajo es un niño blando, que entonces le cuesta andar, ¿no? De repente, pues un día resulta que anda normal y nunca más tuvo ningún problema. O el lenguaje. Hay retrasos del lenguaje. El lenguaje, como tú andas el primer año de vida. Entonces, si a los 18 meses no andas, malo. ¿Vale? Hay que hacer investigaciones. Antes también, porque es lo que os decía, no vas a esperar a estar en un momento ya malo que no pueda hacer nada, pero si a los 18 meses no andas y no hablas, malo.
pero puede ser que simplemente sea tu ritmo de desarrollo, sin más. Ahora, ¿qué pasa? Que si tu ritmo de desarrollo está muy enlentecido, pierdes oportunidades de aprendizaje ambiental, porque mientras los otros andan corriendo y ya saben diferenciar un pino de un abeto, porque alguien se lo ha dicho, tú todavía no dices árbol. Puede ser que llegue un momento que esa velocidad madurativa se normalice, sí. Y puede ser que no, no. A que os he puesto no puedo adivinar lo que va a pasar hasta que no suceda. Entonces, como no lo puedo adivinar, le llamo retraso madurativo. Y esto lo suelo explicar muy sencillo. Pensar en un bebé. Si es vuestro hijo, vale. O vuestro sobrino, o vuestro hermano pequeño, yo qué sé. Un bebé. Cuando nace, ¿cómo es la nariz? ¿Y de quién va a ser, a quién se va a parecer esa nariz? Porque tú coges una foto tuya, ¿no? Ay, qué mona era yo con mi nariz de pequeña. Te miras la nariz a veces, nueva nariz tocha me ha quedado. O sea, ¿y eso por qué? ¿Y alguien sabía cómo iba a ser tu nariz? ¿Si iba a ser a lo Scarlett Johansson o a lo Rosy de Palma? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me vienen y me dicen eso, digo, mire, es que esto es una cosa que simplemente vemos que hay un problema, pero yo no le puedo decir lo que va a pasar. Es como la nariz. Vamos a ir viendo, y en los niños no solo es la nariz, sino que un bebé pequeño que llora y llora y llora, está irritable. ¿Puede ser autismo? Sí. Y puede ser un hilo enrollado en el calcetín, en el dedo, y hacer un daño que te mueres. Y puede ser hambre. Y puede ser una infección de orina. Y puede ser una infección cerebral. Pero el síntoma es llora. Es muy difícil ser pediatra, ¿eh? Os lo digo porque así me doy valor, porque como de neuropediatra queda que no tengo ni idea, pues es muy difícil ser pediatra. Pero tú tienes que hacer unas investigaciones y como es un problema biológico orgánico, pues vas a encontrar algo, pero cuando no lo es. Entonces la sintomatología, esto que hemos explicado que significa sintomatología, en el niño pequeño es muy inespecífica. Y antes de hacer diagnósticos precipitados que luego hay que quitar o cambiar o generar preocupaciones, pues hay que decir eso. ¿Qué pasa? Que genera otra cosa, que es la incertidumbre, que es la fuente de enfermedad más grande que hay en el universo. La incertidumbre es fuente de enfermedad porque genera una ansiedad terrible y la ansiedad es la peor patología del siglo XXI y de 40.000 años de antigüedad del Otzi que buscaba comida ansiosamente. ¿Queda aclarado? Vale. Porque has nombrado varias veces la anemia. ¿Perdón? Porque has nombrado varias veces la anemia relacionado con estos síntomas. O sea, vale, muy buena pregunta. Pues porque resulta que la anemia, el hierro es un factor necesario para la síntesis de algunos neurotransmisores, que son las sustancias químicas que favorecen la conexión entre neuronas. Y cuando el hierro está deficitario, no se forman bien algunos neurotransmisores y pueden dar problemas. Pero la anemia en la infancia es normal. ¿Vale? Como no tenemos ni idea por qué se llama trastorno, lo que tenemos que hacer es normal en el sentido de que prácticamente voy a inventármelo, pero el 90% de los niños en algún momento de su infancia tienen anemia, pero no un trastorno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso también podía haber nombrado la hipoacusia, la falta de audición, las infecciones de oído repetidas. Son factores de confusión. Si un niño tiene un trastorno y le encuentras una anemia, corrígele la anemia antes de hacer nada más. Bueno, vete haciendo otras cosas, ponle logopedia si no habla, pero quiero decir, corrígele la anemia, porque no le ayuda nada tener anemia a un niño que tiene otro problema. No le ayuda nada tener una miopía impresionante a un niño que tiene otro problema. ¿Es el origen del problema? No, pero es un factor de confusión y dificulta el buen avance de los otros problemas. Raramente es la única causa, ¿vale? Hay varias preguntas de diagnósticos diferenciales. No sé si luego vas a ahondar un poco. No mucho. TEA y trastorno del lenguaje. Pues es que me voy a poner la bata de neuropediatra y voy a hacer así. Diagnóstico diferencial. Pues si me voy a los criterios, pues sí, básicamente la intención comunicativa. Que es decir, no es que el niño entiende todo pero habla fatal. Vale, habla fatal, pero ¿intenta expresarse por gestos? Sí. Entonces, vamos a decir, casi con toda seguridad, que va a evolucionar a un trastorno del desarrollo del lenguaje, que por el tema nariz y por el tema irritabilidad que os acabo de explicar,
por criterio, no se puede diagnosticar hasta que no llega a los 4 años. Por criterio ese falso que os he dicho que era falso, ¿vale? Entonces, claro, si tiene 3 años y yo ya veo que es un trastorno de desarrollo del lenguaje, pero no puedo decirlo así como, bueno, sí puedo hacer lo que quiera, pero me la juego. ¿Qué pasa? Si no solo es del lenguaje expresivo, sino también es de la comprensión, pues ahí ya, ¿qué suele pasar? Es una cosa muy importante. Los niños que tienen un trastorno de desarrollo del lenguaje, entre comillas, puro, van a intentar comunicarse de cualquier forma, pero es que los niños con autismo también. El niño con autismo muchas veces toma la mano del adulto para hacer algo. Y tú dices, uy, eso es que... Bueno, entonces aquí salen, con perdón, pero lo voy a decir con toda claridad, los psicoanalistas de turno a decirte que eso es que te toma por un objeto. No, se está intentando comunicar. El adulto que tiene un ictus, un infarto cerebral, y pierde el habla, hace lo mismo. Te coge la mano para indicarte lo que quiere, porque es una forma de comunicación básica. Si tú ignoras eso, el adulto puede insistir porque sabe que... Pero el niño que no sabe cómo comunicarse porque todavía no ha aprendido, porque sus circuitos de comunicación se están formando, si tú no reaccionas a eso, lo va a dejar de hacer. Porque es un intento fallido. Voy a intentar otra cosa. Y si no haces nada, dejará de hacerlo del todo. Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? A mí me ha pasado muchísimas veces. Yo intento siempre hacer, no por nada, pero intento siempre ponerme en qué es un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque quiero que tenga mucha logopedia y quiero que tenga mucha atención psicológica. Entonces, si pongo eso, va a tener más logopedia y más atención psicológica, porque es la oportunidad que le estoy dando a ese niño de que sus cogniciones abstractas sean mejores y alejarlo de un autismo grave. Que luego acaba siendo un autismo, a mí no me importa equivocarme, porque es que no se trata de poner nombres, se trata de ayudar al niño. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que he contestado. Hay varias, a ver, voy a intentar hacerlas en una. Vale. Las edades de diagnóstico de los trastornos, digamos que están marcadas por algún motivo, ¿no? Sí, a partir de... por el de la nariz. Sí, y entiendo que tiene que ver con la evolución que has explicado, ¿no? Dicen eso, preguntan por edades de diagnóstico, pero edades de diagnóstico, sí. TDAH, TEA, dislexias... Eso sí lo voy a explicar un poquito más luego. Vale. Tampoco voy a enrollarme porque con lo que yo hablo, si tengo que explicar todos los trastornos de neurodesarrollo, montamos un máster ahora mismo, o sea, y no sé si sería la única profe porque sería muy sesgado. Yo solo voy a hablar luego de trastorno de neurodesarrollo cognitivo, el TEA como paradigma, y de trastorno de neurodesarrollo de la conducta social, el TDAH como paradigma. No voy a hablar de nada más porque no nos da tiempo. Pero sí voy a hablar un poco de edades, de criterios, ¿no? Vale, yo creo que esta más o menos ha sido contestada, pero bueno, si estos trastornos son por temas en el nacimiento o son heredados, el TEA... Insisto, si ponemos la palabra trastorno, no tiene una causa única y suele ser una mezcla de causas, por lo que he explicado, genética y ambiental. Ambiental en el sentido del entorno, ¿vale? Y nada, la última, por curiosidad, preguntan qué es esto de que se habla de las podas neuronales. Las podas neuronales, vale. Suceden todo el tiempo. A ver cómo lo explico así, fácil. El programa genético también indica el momento en el que se tienen que hacer conexiones y con quién, ¿vale? Los genes también te dicen, mira, esta neurona se tiene que conectar con estas otras. Este tipo de neuronas se tienen que conectar con este otro tipo de neuronas. Y eso sucede hagas lo que hagas. Pero si mientras se están conectando son, por ejemplo, neuronas del lenguaje y yo no pongo un entorno de lenguaje, lo meto en una habitación aislado y no habla, no va a hablar. Entonces, aunque se forme esa función, como no se está usando, se acaba perdiendo, se empobrece, se pierde, se poda. Y las podas suceden constantemente. Hay una poda muy importante entre los 12 y los 18 meses, porque hay muchas sinapsis redundantes,
entenderemos enseguida por qué. Todos los niños nacen con la capacidad de discernir, de diferenciar cualquier fonema de cualquier idioma del mundo. Pero los chinos no hablan con la L porque es gracioso, sino porque en su idioma no hay R. Es más, los franceses tampoco la dicen muy bien. Pero es que nosotros la U francesa, que yo no la sé decir, a pesar de haber vivido en Francia, soy una patata hablando francés, no la sabemos decir. Los franceses tienen 9 vocales, los chinos 28 sonidos vocálicos. Y tú, eso, una persona castellano hablante o catalano parlante, desconozco el vascuence cuántas vocales tiene, pero no hay 28 seguro, ¿vale? Entonces tú eso no lo puedes discernir y resulta que si cambias una vocal, en vez de amor estás diciendo caca. Perdón, ¿vale? En cambio el niño recién nacido puede hacer todo eso todo el tiempo. Hacia los 9 meses, como ya no está oyendo otros sonidos más que los de su idioma materno, va perdiendo esa habilidad. Es necesario que la pierda, ¿para qué la quiere? Si ya habla un idioma, chino, pues chino, ¿vale? Y eso es una poda que sucede hacia los 18 meses. ¿Qué pasa a los 18 meses? Que los niños que ya venían con malas conexiones, si además sucede esta poda que tiene que suceder, hay regresión. El autismo y su regresión. En la adolescencia hay otra poda, ya os lo he explicado. Si yo sé tocar el piano y lo dejo de tocar a los 14 años, pues mis circuitos de tocar el piano están ahí, pero como no funcionan, están como cuando abres un camino en el campo y no lo cuidas, pues después de un tiempo se llena otra vez de maleza. El camino está ahí, si vuelves a pasar a lo mejor lo vuelves a abrir, pero no te va a costar mucho más y a lo mejor en vez de ir por aquí vas por allí y ya no es tan eficaz, ¿no? Pues un poco eso son las podas sinápticas. Son absolutamente necesarias porque olvidar, pero olvidar y dejar de... es importante porque tú tienes que tener siempre capacidad de aprender cosas nuevas y el saber sí ocupa lugar. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo sí que te hago otra. Bueno, vosotros, porque ya es la hora del descanso. Tú hazme preguntas. Si el uso de pantallas se está transformando realmente... Eso voy a ser súper mala. Me tenéis que invitar otro año y te lo explico con detalle. Es que me lo paso muy bien. No, es broma. Claro, voy a hacer un símil muy breve. Voy a coger a Otzi, el de los 40.000 años atrás, y a Jeff Goldblum, el señor de los años 90. ¿Vale? Los voy a coger a los dos. A Otzi, ¿para qué rayos le servía una pantalla? Para nada. Si no había con quién conectarse. Imagínate que cae un móvil, que hacemos un viaje en el tiempo y le damos un móvil a Otzi. ¿Y con quién se va a conectar? Con nadie. Si tú no le das un móvil a un niño de hoy en día, le estás quitando oportunidades de aprendizaje. Y me dirás, ya, pero entonces va a perder capacidad analítica, de reflexión. Es verdad, porque acabo de decir que no podemos, el saber no es infinito, el cerebro no tiene una capacidad elástica infinita. Y si hay un cataclismo nuclear y nunca más hay pantallas, pues volveremos a adaptarnos como Otzi. No pasa nada. Entonces, ¿la pantalla es buena o es mala? ¿Modifica? Sí, claro que modifica el cerebro. De hecho, hay muchos estudios que lo demuestran. Y eso es lo que te invito a que me vuelvas a invitar. Qué morro, ¿no? Es como el que va a una fiesta y dice, ¿me invitas? Pues es lo mismo. Pero así en general, yo estoy a favor del uso de pantallas. Con conocimiento, con educación. Es más, hay estudios que dicen que los niños varones con un retraso en el habla a los 18 meses, si su madre o su padre se sienta con ellos con una pantalla, inmediatamente mejora el lenguaje. ¿Cuál es el problema de la pantalla? Y resumiendo muchísimo, no es que la use el niño, es que la usen sus cuidadores y no hagan ni puñetero caso al niño. Es como el niño con autismo. Sí, es muy triste, pero yo voy por la calle y lo observo. Padres y madres, o no sé qué son, porque también hay paseadores de perro que hacen esto. Entonces no sé muy bien si son su padre o su madre o qué. Van con el niño así y así. Y el niño va buscando ojos. Por favor, mírame, dime algo, ¿no? Entonces, vosotros que sois docentes y yo que soy pediatra, ahora voy a explicar una maldad. Esto no lo grabes, es broma.
Yo cuando me siento en una cafetería llevo todo el día viendo niños y me encantan y me gusta mucho, pero en una cafetería he quedado con alguien para hablar de algo y no quiero estar con niños. Oye, es que tienes adultismo de ese o como se llame. No, es que es mi momento de descansar, por favor. Es como si uno es fontanero y cuando se sienta en la cafetería le vienen con una tubería rota. Vale, pero no, vale. Entonces, ¿qué hago? Evita el contacto visual, no los mires. Que vienen aquí y se te ponen así, en la mesa. Hola. Tú sigue hablando, desaparece. Oye, si su madre quiere descansar, joder, que contrate una niñera. Creo que queda claro. Pues eso, no sé. ¿Hay más preguntas, Patricia? Bueno, nos vamos al descanso, si te parece. Sí, ¿no? Porque si no... ¿Cuánto?